Hoy os contamos la historia de Jane Arkansas, alias Jane the Killer, una chica vecina de Jeff. Jane solía vigilar a Jeff de vez en cuando por la ventana. Era nuevo en el vecindario y tenía curiosidad por él. Un día llegaba tarde a la escuela y vio a Randy y a su pandilla amenazando a Jeff y a su hermano Liu. Ella sabía perfectamente que Randy era un matón que hacía pagar a todo el mundo dinero o el bocadillo del recreo, a cambio de no sufrir una paliza. Volvió a mirar y vio cómo Randy le robaba la cartera a Liu y empujaba a Jeff contra el suelo. Entonces él se levantó y Jane se dijo para sí misma: «Quédate sentada, no seas estúpida». Entonces vio cómo Jeff se abalanzó contra Randy. Luego cogió a Troy, que se tiró al suelo gritando de dolor. Jane estaba sorprendida. Parecía que Jeff se estaba divirtiendo demasiado. Lo siguiente que se oyó fue el sonido de las sirenas de un coche de policía. Y el padre de Jane, que era policía, salió de su casa y se montó en el coche. Jane se fue con sus padres a la escuela y le dijeron muy claramente que no querían que hablara con Jeff, así que no lo volvió a ver hasta que terminó el día. Cuando lo vio salir de clase, notó como si Jeff estuviera fingiendo estar feliz, para que la gente no sospechara del delito que había cometido, pero en realidad estaba mostrando una sonrisa un poco sádica. Era como la sonrisa de un loco, pensó Jane. Al día siguiente, Jane se asomó por la ventana y vio un coche de policía frente a la casa de Jeff. Pensó que se llevarían a Jeff por lo que había hecho, pero se equivocó. En lugar de él, arrestaron a Liu. Luego vio llorando a Jeff por lo ocurrido y a partir de ese momento, la gente empezó a soltar muchos rumores envenenados sobre Liu. Días después, el vecino de al lado de la casa de Jeff montó una fiesta de cumpleaños, y Jane vio por la ventana cómo los niños se divertían, hasta que aparecieron Randy y sus amigos saltando la valla. Randy se abalanzó sobre Jeff y lo derribó. Luego Troy y Jake sacaron unas pistolas y entonces Jane supo que iban a matarlo. Entonces decidió llamar a la policía. Tras escuchar unos disparos volvió a mirar. Vio las llamas de fuego y oyó gritos. Entonces cogió un extintor y se dirigió hacia la casa, pero cuando llegó vio a Jeff sentado en las escaleras ardiendo en llamas, con la piel chamuscada. Jane se desmayó. Cuando despertó se encontraba en el hospital y preguntó sobre Jeff. La enfermera le dijo que no podría dejarla verlo ni aunque se tratara de su novia, a lo que ella respondió con voz temblorosa: «Él no es mi novio». Así que salió del cuarto, vio a los padres de Jeff que le dieron las gracias por haber intentado salvar a su hijo y le dijeron que Jeff estaba con vendas, que se las quitarían en unos días y que cuando llegara el momento la avisarían. Luego ella contó todo lo que vio cuando Jeff se peleó con la pandilla de Randy y los padres de Jeff dijeron que si eso era cierto, dentro de unos días dejaría a Liu libre. Días después, los compañeros de clase de Jane empezaron a meterse con ella porque se pensaban que estaba enamorada de Jeff. Liu apareció y le dijo que al día siguiente le quitarían las vendas a Jeff. A la mañana siguiente, Jane vio el coche de los padres de Jeff aparcado y se puso muy contenta, pero cuando vio salir a Jeff del coche se le cambió la cara del susto. Su pelo antes castaño ahora era de color negro. Su piel era blanca y con la misma sonrisa sádica que vio el mismo día que se peleó con Randy. Luego, vio cómo Jeff la miraba fijamente con esos ojos tan abiertos y aterradores. Entonces, Jane entró en su casa y los padres le preguntaron qué le pasaba, a lo que Jane respondió con un chillido y se desmayó. Cuando Jane despertó ya había oscurecido y sus padres no estaban en casa. Se levantó de la cama, bajó las escaleras y vio que la luz de la cocina estaba encendida. Había una nota sobre la mesa que decía: ¿no vienes a cenar? Tus amigos están aquí. Después de leer esto, Jane empezó a temblar y vio por la ventana que las luces de la casa de Jeff estaban encendidas. Entonces vio a Jeff apoyado en la ventana de su casa, mirando a Jane con un cuchillo en la mano, golpeando la ventana y sonriendo. Jane, asustada, cogió un cuchillo y salió corriendo de la casa. Fue a casa de Jeff con mucho miedo, cerró los ojos y entró. Con los ojos todavía cerrados escuchó a alguien decir: «¡Lo has conseguido! ¡Me alegro, amiga mía!». Jane gritó, vio que los ojos de Jeff eran grandes y no parpadeaban, y su sonrisa era de color rojo. Su ropa estaba llena de sangre. Jane se desmayó de nuevo. Cuando despertó estaba en una mesa de comedor. Su cuchillo había desaparecido. Sentada alrededor de la mesa se encontraban los padres de Jeff y sus amigos. Todos estaban muertos con una sonrisa tallada en sus caras. Trató de gritar, pero estaba amordazada. Lágrimas de sangre salían de sus ojos. «Vaya, mira quién ha despertado finalmente». Jane miró a su lado y vio que Jeff estaba allí. Ella trató de chillar, pero Jeff estaba detrás suyo acercándole un cuchillo a la garganta y le dijo: «Cállate, cállate, que a los amigos no se les debe gritar. Seguro que estás enfadada porque no te ves tan bella como ellos. Pero no te preocupes, que pronto haré que luzcas hermosa también». Jeff le cortó la mordaza con el cuchillo. Jane le miró fijamente a los ojos y le susurró: «Vete a la mierda».
Jeff salió y mientras tanto Jane se puso a llorar pensando en su familia. En ese momento Jeff regresó. «No llores», dijo. Jane vio que sostenía una jarra de lejía y un bidón de gasolina. Entonces le vertió la lejía y la gasolina. «Tranquila, ya he llamado a los bomberos», le dijo Jeff, y luego le echó fuego. Tan pronto el fuego entró en contacto con Jane, ardió en inmensas llamas y Jeff se largó diciendo: «Nos vemos, mi querida amiga. Espero que quedes tan hermosa como yo». Cuando Jane se despertó, estaba de nuevo en el hospital y la cabeza le daba tumbos. Luego, una enfermera le informó de que su familia había muerto en el incendio. Entonces Jane empezó a llorar. Al volver a despertar, vio que ya no tenía vendas y que había varios ramos de flores. Había dormido durante 2 semanas seguidas. Dame un espejo. Al verse, tiró el espejo al suelo del horror. Su rostro estaba totalmente quemado. Llegó un paquete y Jane se dispuso a abrirlo. Dentro había una máscara blanca con negro alrededor del hueco de los ojos y con una sonrisa pintada de negro. También traía una peluca de color negro, un ramo de rosas negras y un cuchillo de cocina afilado. Había una nota. «Jane, siento que no hayas quedado tan hermosa como yo, pero esto te servirá para taparte el rostro mientras te recuperas. Y dejaste el cuchillo en mi casa, así que pensé en devolvértelo». Tras leerlo, salió del hospital, se puso la peluca y fue al cementerio. Vio las tumbas de sus padres y se puso a llorar por última vez. Luego se puso la máscara y agarró el cuchillo con todas sus fuerzas. Desde ese día, Jane juró venganza, y cada vez que el sol se pone va en busca de Jeff para encontrarlo y matarlo. El lema de Jane dice lo contrario al de Jeff. No te vayas a dormir. Para así evitar que Jeff consiga hacerles lo mismo a más víctimas inocentes. Era una agradable noche de verano, y los últimos rayos de sol caían sobre el bosque. Eric se apeó del automóvil, agarró su linterna y su cámara de fotos y sintió cómo los animales respondían a su presencia. Grillos, búhos y quién sabe qué otras criaturas más. Pero eso era lo emocionante, no saber qué fotografiaría aquella noche. Lo embargó la emoción. Era la primera vez en mucho tiempo que salía al bosque. En realidad se encontraba relativamente cerca de su casa, pero había estado muy ocupado con el trabajo. Sin embargo, en cuanto sus pies pisaron la suave tierra, el entusiasmo por volver a hacer fotos lo invadió. Avanzó por el sendero, adentrándose en la espesa arboleda. No tenía miedo, había hecho aquello muchas veces. Caminó con sigilo, agudizando el oído para dirigir sus pasos, y se paró cuando a lo lejos escuchó el murmullo de un animal. Una lechuza, quizás. ¡Qué buen comienzo! Continuó avanzando, y el sonido se fue intensificando. Pero a medida que se acercaba, su entusiasmo se fue apagando, al darse cuenta de que no se trataba de ninguna lechuza. Era un sonido demasiado estridente. De pronto se hizo el silencio, incluso los insectos parecieron enmudecer. A aquella altura el bosque era mucho más denso y oscuro, y empezó a ponerse nervioso. Una pequeña gota de sudor resbaló por su frente mientras sus ojos se clavaron en algún punto oscuro de la maleza. Con estruendo y sin previo aviso, volvió a sonar aquel extraño ruido, pero esta vez mucho más fuerte. Parecía meterse en lo más profundo de sus oídos y no le dejaba pensar con claridad, casi haciéndole daño. Vio cómo a unos metros de él, las copas de los árboles comenzaban a agitarse con violencia. Sintió unos pasos cada vez más cercanos. En un atisbo de lucidez, Eric sacó la cámara de la funda, activó el flash, dirigió el objetivo hacia el foco de aquel alboroto y disparó. En el visor de la cámara no vio nada extraño, pero lo cierto es que tampoco había mucha luz. Otra vez cesó aquel atronador ruido, y los extraños pasos también se detuvieron. En su lugar, comenzó a sonar lo que parecía ser una señal de radio. Se extrañó, pero a la vez se sintió aliviado. Parecía que no estaba solo. Quizás algún vecino se había animado a dar una caminata por el bosque, pensó. Bajó la cámara y se apresuró a acercarse. Avanzó unos metros, ya estaba muy cerca. Sacó la linterna y aunque alumbró a todas partes, no vio a nadie. De nuevo el sonido se detuvo y algo frente a él lo sobresaltó. Una figura tan alta como los árboles de su alrededor se movía con firmeza hacia él. Eric retrocedió a toda prisa, presa del pánico, y corrió a esconderse entre la maleza. Apuntó con la luz y lo vio. No lo podía creer. Frente a él había una figura increíblemente alta y delgada. Su piel tenía una textura y un color desagradables y dejaba entrever su esqueleto.
Parecía tener el cuello rodeado de alambres, pero lo más terrorífico era sin duda su cabeza. Tenía 2 sirenas metálicas, y aunque carecía de ojos, lucía una boca con puntiagudos dientes y una larga lengua que recordaba la de las serpientes. Sin pensarlo, Eric agarró la cámara y sacó una foto. Palideció cuando la monstruosa figura comenzó otra vez a emitir extraños ruidos. Los sonidos simplemente se entremezclaban, y aunque le pareció distinguir voces humanas, no pudo entender nada. No tenía tiempo que perder. Fuera lo que fuese aquello, debía escapar cuanto antes. Se dio la vuelta y echó a correr, pero el monstruo lo descubrió. El ruido comenzó a sonar cada vez más alto mientras lo perseguía. Al fin llegó a su automóvil, pero era demasiado tarde. Estaba a tan solo unos pasos de él. El ruido aumentó tanto que se volvió insoportable, y al rato notó cómo sus tímpanos estallaban y se taponaban por la sangre. La criatura avanzó hacia él y acabó de destrozar sus tejidos blandos con un ruido inhumano. Eric cayó al suelo, notando la sangre en sus ojos y encías, sabiendo que aquel era el final. Pero para su sorpresa, el monstruo lo dejó allí, moribundo. Se dirigió colina abajo, donde tenía a todo un pueblo listo para escuchar su macabra música. Siren Head es una criatura ficticia creada por el artista canadiense Trevor Henderson, autor de otros monstruos como Cartoon Cat o Long Horse. Se trata de un ser esquelético de 12 metros de alto, extremidades desproporcionadamente largas y piel momificada. Su cabeza está compuesta por 2 sirenas capaces de imitar transmisiones de radio, voces humanas y otros sonidos. En ellas tiene una boca con una larga lengua con la que engulle a sus víctimas. No suele verse en grandes áreas de población, sino más bien en lugares apartados. Se camufla muy bien entre los árboles, por eso muchas veces no perciben su presencia. Con los sonidos que emite logra atraer a sus presas, a las que mata con sus estridentes ondas sonoras. Todas ellas han sido encontradas sangrando por los ojos, tímpanos o encías. Pasa la mayor parte del tiempo parado, pero cuando lo necesita puede moverse muy rápido. Muestra cierto grado de inteligencia, y se sospecha que es el último de su especie. Recientemente ha comenzado a matar a grandes grupos de humanos, señal de que su sed de sangre es cada vez mayor. Así que mucho cuidado con salir al bosque, tic-tackers, y estad atentos a lo que escucháis. Siren Head podría ir a por vosotros.